que ha pasado en mi vida se lo debo al fútbol. Lo bueno y lo malo. Lo que pasa es que tuve una ventaja, que pude salir de lo malo. El fútbol de Norberto Pelufo cautivó especialmente a los hinchas de los 3 equipos más ganadores de Colombia, Nacional, Millonarios y América. Cuenta que desde los 15 años, el talento para manejar la pelota lo convirtió en una celebridad, pero al lado, sin mucho ruido, también llegaron las primeras adicciones. Por la misma juventud de uno, la fama y algo que a veces es... Nosotros creemos que es inmanejable, pero uno lo puede manejar, como es el ego. Me llevó a probar y a meterme en ese mundo de la vida y del folclorismo y de la fiesta y de la diversión y el trago y el vicio y muchas cosas que se ven en ese ambiente. En Colombia y en el mundo, la imagen de una figura pública es como un imán que atrae todo lo que brilla. Pelufo fue uno de ellos. Claro, porque en el ambiente se da la oportunidad de que usted está en reuniones y de pronto puede haber marihuana, perico, bazuco, y usted puede probar. Y ahí es donde yo le explico mucho a la gente, que es que todos los cuerpos no son iguales. O sea, yo soy un alcohólico, mi adicción es el alcohol. Las otras drogas a mí no me hicieron ningún efecto, pero podría haber sido para la vida de Pelufo fatal. Después de los excesos llegó la consecuencia lógica. La plata no alcanzaba, se arruinó su primer matrimonio y desde luego... ¿Qué pasó? Me tocó retirarme del fútbol. Que a mí me tocó tomar la decisión de retirarme del fútbol cuando estaba en Once Caldas. Yo me acuerdo tanto que los técnicos eran el Chiche Diz y Yanio Cabezas. El Mono Pelufo va a cumplir 60 años. Janet Novoa, otra santandereana, es hoy su soporte principal. Un hombre muy centrado, muy humano. Y por él no todo, es un ser humano excepcional. El mensaje de Pelufo es claro y contundente, producto de la experiencia. Esto va para todo el mundo. O sea, yo siempre digo que lo primero es no probar. O sea, yo no necesito tomar, no necesito tomar ninguna droga alucinógena, como le quieran llamar, para sentirme bien. En Alcohólicos Anónimos nos enseñan que uno debería grabar las borracheras o las drogadas y después verlas. Hoy Norberto Pelufo tiene 2 bellas razones para la nueva vida que lleva. Esta gloria del fútbol colombiano trabaja al lado del cuerpo técnico de Millonarios en la búsqueda de nuevos talentos para el fútbol. Saludos, bienvenidos a Cámara Acción, un programa de la Cámara de Representantes con el análisis, la opinión y la información de lo que el Congreso de Colombia hace frente a los grandes temas que ocupan la atención de los colombianos. Lamentablemente se podría asegurar que cada colombiano tiene entre sus familiares, amigos o conocidos una persona adicta al consumo de drogas. Un drama humano del cual es difícil salir. Desde los años 70 Colombia vive la pesadilla de la droga. Comenzó con la producción y el contrabando de marihuana y siguió con el ultramillonario negocio de la cocaína. Las secuelas aún las estamos viviendo. La cocaína trajo consigo el terrorismo, la corrupción y el relajamiento de muchos valores éticos. Hoy la droga extiende uno más de sus tentáculos. No satisfechos con el fabuloso y multimillonario negocio, los traficantes apuntan al consumo interno, a lo que hoy llamamos microtráfico. La historia del narcotráfico en Colombia se puede dividir en 3 generaciones según los volúmenes de rentabilidad. Cifras de Planeación Nacional muestran que durante la primera, en la época de Pablo Escobar, entre 1980 y 1995, la rentabilidad del negocio ascendió a 2.800%. Luego, en la segunda generación comprendida entre 1996 y 2008, se redujo al 810% a consecuencia de la caída del cartel de Cali. Y en la tercera generación, entre los años 2009 y 2015, la rentabilidad de la producción de droga en Colombia cayó al 260% cuando ya el tráfico se concentró en las bandas criminales. A finales de los años 90, cuando los grandes carteles colombianos se acercaban a su fin, se produjo el punto de quiebre en la mafia, que abrió paso principalmente a los carteles de la droga en México y Centroamérica, que hoy son los dueños del mercado. También desapareció la integración vertical de las organizaciones de narcotráfico, abriendo paso a una fragmentación y atomización de los grupos de narcotraficantes. Cientos de pequeñas células rápidamente se multiplicaron a lo largo y ancho del país. La transformación llegó entonces para que los nuevos comercializadores de droga vieran en el narcomenudeo o microtráfico un lucrativo negocio.
Es así como en Colombia se presenta una mutación del negocio del narcotráfico, pasando de ser netamente productores y exportadores con 645 toneladas de cocaína producidas al año, a convertirnos en el cuarto país consumidor en América Latina. En consecuencia, hoy en día de los 48 millones de colombianos, al menos 1,5 millones son consumidores de droga en nuestro país. El microtráfico es, utilizando términos económicos, una diversificación del negocio que también mueve miles de millones de pesos. El tráfico de drogas como un gran negocio nació a finales de los años 90 cuando las autoridades atraparon a los últimos capos de la droga, una oportunidad que aprovecharon los carteles mexicanos para adueñarse de la parte más jugosa del negocio, las rutas internacionales y la distribución a Estados Unidos y Europa. Los narcos colombianos no tuvieron otra salida que buscar sus ganancias en el mercado local. Las cifras del narcomenudeo son alarmantes. De las 2.135 bandas dedicadas a todo tipo de delitos en el país, por lo menos 700 son de microtráfico y se estima que emplean a más de 5.000 personas. En los últimos años se han capturado más de 14.000 personas y desactivado más de 500 bandas criminales, pero tal como lo afirma la Policía Antinarcóticos, estos grupos se organizan de nuevo rápidamente. Por otra parte, se estima que de las 645 toneladas de cocaína que produce el país anualmente, el 50% se destina al consumo interno. Las drogas más vendidas son la marihuana, la cocaína, el bazuco, el éxtasis y la heroína. Según el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Fundación Ideas para la Paz, el 40% de las personas vinculadas al mercado urbano de drogas utiliza niños y adolescentes, a quienes les pagan con drogas. Otro estudio del Observatorio de Drogas de Colombia reveló que Medellín y el área metropolitana son la región de mayor venta y consumo de drogas en Colombia, seguida del eje cafetero y Bogotá. Córdoba, un territorio paramilitar en los años 90, es la menos vulnerable. Las únicas regiones del país que no son del interés del microtráfico son Bichada y Guainía. El microtráfico es un negocio redondo, mueve 6 billones de pesos anuales, de acuerdo con el estudio Narcomenudeo en Colombia del Departamento Nacional de Planeación. 300.000 millones para los cultivadores y productores, 2.5 billones para la banda criminal que la distribuye y 3.2 billones para los expendedores o pequeñas mulas urbanas que las ponen en las calles para el consumo. Además de satisfacer las necesidades de los adictos que ya existen, el microtráfico apunta también a aumentar el número de consumidores. Los niños y adolescentes son presas fáciles que jíbaros de barrios en todo el país acechan sin ningún escrúpulo. Veamos esta radiografía de cómo opera el microtráfico. En esta vieja bodega de un sector pobre del sur de Bogotá había por lo menos 500 millones de pesos en pequeñas dosis de marihuana, bazuco y cocaína que serían vendidos en el barrio en una semana. Así operan las bandas de microtráfico por todo el país. Estos bandidos no ven tan rentable estar expuesto a las diferentes medidas internacionales. Ven más rentable y menos peligroso iniciar este tráfico de pequeñas cantidades a nivel local utilizando casas fachadas o establecimientos de comercio fachadas. Normalmente hacen un estudio o un análisis en los diferentes barrios de las localidades de la ciudad, ubican unos puntos estratégicos y allí empiezan a comercializar desde unas casas. El cabecilla de la banda se toma un barrio pobre, abre un pequeño negocio para no despertar sospechas, distribuye las calles a 10 o 15 personas encargadas de vigilar a los vendedores, quienes la distribuyen en colegios, bares, parques, estaciones de transporte y hospitales. Sí, en el barrio vivimos todo el tiempo con miedo. Los niños van al colegio con el temor de que estos vendedores se les acerquen. Cada día vemos gente que era sana, la veíamos jugar aquí en el barrio y gente sana, que uno la conocía y ahora están metidos en drogas. Ahora están empleando niños, niñas y adolescentes, a quienes atrapan con muestra gratis y les pagan con drogas, una manera de mantenerlos enganchados al negocio, y así los cabecillas evitan ser judicializados por tenencia de drogas. Estas personas que están dedicadas al tráfico de estupefacientes de menores cantidades están viendo una población vulnerable en lo que son en los entornos escolares. Es allí donde ellos utilizan a sus hijos
a una cadena familiar delincuencial para de una manera u otra empezar a comercializar estas sustancias. A pesar del esfuerzo de la policía, las bandas criminales van un paso adelante gracias a informantes y a policías corruptos. Líderes comunales de varias regiones del país denuncian que la seguridad de los barrios está amenazada por el microtráfico. Medellín está cansada del microtráfico. Todos los barrios más pobres necesitan nuestra ayuda, pero estos criminales nos amenazan todo el tiempo cuando nos ven haciendo nuestro trabajo comunitario. El negocio de la droga está acabando con la tranquilidad de nuestros barrios y nuestros niños. De acuerdo con la Fiscalía y la Policía Antinarcóticos, el tráfico de drogas en pequeñas dosis es hoy el mayor generador de violencia, corrupción y descomposición social del país. Originalmente al tema de la droga se le hizo frente como un asunto penal. Tanto el productor como el distribuidor y el consumidor eran tratados como delincuentes. Con el tiempo se comenzaron a hacer distinciones e incluso se llegó a aprobar la llamada dosis mínima, que es la cantidad de droga que una persona puede llevar consigo para su consumo sin que se le considere que la está comercializando. Muchas leyes condenan y castigan los procesos de la droga, pero el consumo no disminuye, por el contrario, va en aumento. Algunos cálculos señalan que alrededor de 5.000 personas pueden estar involucradas directamente con organizaciones dedicadas al microtráfico en Colombia. Sin embargo, hace 2 años el Ministerio de Justicia, la Fiscalía y otras autoridades hicieron todo un análisis a este fenómeno y optimizaron la lucha contra el microtráfico. El Ministerio ha venido proponiendo desde hace muchos años la necesidad de crear unos fortalecimientos que involucren familia, que involucren sociedad, pero que también den cuenta de unos golpes estratégicos a las estructuras que suministran, que logran llevar la droga hasta las ciudades. La idea es que haya menos droga disponible y dar un paso adelante en la estrategia típica, importante pero agotadora de estar atacando solamente las ollas y los centros de vicio. Esto va un poco más arriba, enfrenta al Estado a estructuras criminales más poderosas, lo confronta con temas de corrupción, que es un problema que se quiere superar en toda esta lucha. Y la idea es que en la medida en que haya menos disponibilidad de droga, pues las intervenciones que son de contexto tengan mejor efecto. En la Cámara de Representantes ha sido motivo de controversia el tratamiento que debe recibir el expendedor y el adicto. Las personas que consumen drogas o que tienen cualquier otro tipo de adicción no hacen el examen racional que hace cualquier ser humano de costos y beneficios. Esto lo que quiere decir básicamente es que estas personas son enfermas y como enfermas deben ser tratadas. El Estado debe garantizar no solamente la prevención y el ataque al tráfico de drogas, sino la atención a los consumidores como enfermos, como pacientes. Y como lo ha dicho el Centro Democrático, para el consumidor todo el entendimiento, el apoyo del Estado y el tratamiento como un enfermo a una adicción, y para el jíbaro, para el vendedor, para el expendedor de droga, todo el peso de la ley. La criminalización en Colombia es clara. Se judicializa a toda la estructura: el productor de la droga, el transportador, al que la almacena, a quien la vende y finalmente al jefe de la banda, que es quien recibe los dividendos. El consumidor, en cambio, tiene otro trato. Él debe ser visto por el Estado como un paciente. Entonces, las personas que violan la ley, que son una amenaza para la sociedad, que están cometiendo delitos, pues tendrán que ir a la cárcel o por lo menos tienen que enfrentar la justicia. Las personas que simplemente tienen un problema de consumo, de adicción o de consumo problemático, como se llama hoy en día, yo creo que necesitan la atención eficaz del Estado. Tema, por supuesto, que es mucho más fácil decirlo que hacerlo. En la última Asamblea General de las Naciones Unidas, Juan Manuel Santos sentó su posición e hizo un llamado a no criminalizar a los adictos y entender el consumo de drogas como un asunto de salud pública y no de política criminal. Desde hace más de 30 años, la ONU, a través de la Organización Mundial de la Salud y la Oficina contra la Droga y el Delito, reconoce que su consumo es un problema de salud pública. Lo mismo han hecho otros organismos internacionales y numerosos gobiernos, entre ellos el de Colombia. Solo en el 2012, Colombia establece que el consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas lícitas o ilícitas es un asunto de salud pública y bienestar de la familia, la comunidad y los individuos. En consecuencia, debe ser tratado como una enfermedad que requiere la atención integral por parte del Estado. El consumo en Colombia comenzó a crecer y eso fue invisible para la sociedad por mucho tiempo. Muestran que este problema en Colombia se triplicó en algo así como 25 años en una generación.
Entonces vienen un poco las respuestas de política pública, podríamos decir, a ese problema creciente, rezagadas, y yo creo que en eso cabe un poco de autocrítica. Y ahí hemos participado como ministerio, con el Ministerio de Justicia, tratando de construir una política pública sensata que tenga en cuenta estas dimensiones de salud pública y derechos humanos. En esta perspectiva, la lucha se enfoca en el individuo, en la reducción de la demanda, disminución de los factores de riesgo y en la atención de la población afectada a través del sistema de seguridad social. Eso está dentro del plan de beneficios, como cualquier otra enfermedad, como si estuvieran tratando una enfermedad catastrófica, como si estuvieran tratando una enfermedad crónica no transmisible, en fin. Ese integral, como su nombre lo dice, es en la urgencia, en el soporte, en los controles, en la asistencia familiar, en la asistencia psicosocial, para que ese enfermo realmente pueda tener todas las herramientas para que se pueda rehabilitar. ¿Qué elementos debe tener en cuenta el enfoque de salud pública para el manejo de la drogadicción? Consultamos varios representantes a la Cámara de Estudiosos del tema. La política de salud pública debe ser diferencial porque no todos los consumidores son iguales. Unos consumen una cosa, otros consumen otra y generan problemas diversos, tanto en el cuerpo, en el organismo, en la salud colectiva o en la familia. Hay que ofrecerle un tratamiento, la posibilidad de salir de las adicciones, de varias maneras. Uno, por un lado, pues ofreciéndole un tratamiento y por otro lado, imponiendo unas sanciones de carácter administrativo. Por ejemplo, un adicto no debería tener pase. Es un peligro una persona bajo los efectos de la droga conduciendo un vehículo. Un adicto no debería tener permiso para portar armas de fuego. Estas medidas pueden persuadir y disuadir a los consumidores. Buscar una alternativa y es que lo que se ha denominado la dosis mínima, que está regulada por la Corte Constitucional, no sea consumida dentro de espacios públicos, ni dentro de colegios, ni dentro de instituciones, sino que sea algo parte de su vida íntima. El éxito de la estrategia se mide desde los resultados. Colombia promovió junto con Guatemala y México una revisión de la estrategia, puso sobre la mesa nuevos argumentos y nuevos enfoques. Y de allí salieron conclusiones precisamente donde se invitó a todo el mundo a revisar la intervención en materia de drogas desde una perspectiva en materia de salud pública. Colombia ha venido innovando mucho en el acercamiento al tratamiento del problema. Nosotros tenemos ya aplicación en varias ciudades del país de modelos de reducción del daño. Y la idea también de poner sobre la agenda de los alcaldes y de los gobernadores el abordaje de la prevención, teniendo en cuenta que la dinámica de expansión y de crecimiento del consumo es algo que impacta necesariamente en el tema de salud pública. El gobierno reconoce la falta de articulación entre las diferentes entidades que luchan contra la droga. Para ello propone una nueva agencia que coordine todas las acciones contra este flagelo. Consumo de drogas, un problema de salud pública, un problema de familias, un problema de todos, un problema cuya solución no depende exclusivamente del Estado. Desde la sociedad surgen también iniciativas para educar y prevenir. El microtráfico es el delito que más se incrementa en el país y con él crece también el consumo y el número de adictos. Frente a esta realidad, la sociedad civil también se ha movilizado. Varias organizaciones han tomado la iniciativa de promover campañas para educar y prevenir sobre el consumo de las drogas. Un poco, digamos, también salir del estigma del productor nos ha hecho darnos cuenta que también somos un país consumidor, un país con altos niveles de consumo. Cada vez se consumen más sustancias en menores edades, en edades más tempranas. Y darnos cuenta que no es una cuestión de seguridad reducir la demanda atacando al usuario, ni reducir simplemente la oferta quitando cultivos y persiguiendo campesinos, sino que es un ejercicio integral. El problema del consumo no es la droga, el problema del consumo es la jaula. Mejoremos los entornos sociales donde nos movemos mal, donde habitamos mal, donde hay un malestar en la ciudad, pues es fácilmente una jaula que me encierra y me puede producir tentaciones de droga. Aunque consumir o no sustancias psicoactivas es decisión propia, el uso de las mismas genera un impacto social. ¿Y de qué manera en Colombia la sociedad puede iniciar también la lucha contra el microtráfico y el consumo? Que la sociedad civil también en el ámbito comunitario, en el ámbito de las necesidades inmediatas, ha buscado y ha generado estrategias de intervención a partir de ONGs, de iniciativas comunitarias, para definir realmente estrategias, definir servicios diferenciados para usuarios de sustancias. Digamos que no es lo mismo atender a un alcohólico
alcohólico, que atender a un usuario de heroína. Entonces creemos que hay que un poco más que avanzar en las metodologías con las cuales construimos la información de base, con las cuales desarrollamos y proyectamos las intervenciones públicas. Y nos estamos preocupando por construir información, por brindar indicadores y por alimentar los que están, digamos, desde una manera crítica. Creo que estamos igual trabajando, creo que también esa fina línea que está uniendo a la sociedad civil con los actores institucionales cada vez es más sólida y cada vez estamos teniendo un diálogo más interactivo. Hacer uso de los instrumentos legales, reforzar la información sobre las drogas y poner en práctica eficientemente las políticas públicas de prevención y tratamiento es tal vez la única fórmula que dará resultado en el camino que aún queda por recorrer. Ya hemos visto a lo largo del programa la opinión de varios congresistas. Ahora vamos al punto con el presidente de la Cámara. El microtráfico es el eslabón de la cadena del narcotráfico que se encuentra entre las mafias productoras y los consumidores. Es el eslabón delincuencial que más daño le hace a las familias colombianas, porque dispara la delincuencia en nuestros barrios y porque afecta la salud de miles y miles de consumidores, sobre todo jóvenes. Por esta razón, es deber del Estado dedicarse a reprimir el narcotráfico a lo largo de toda su cadena, desde el productor hasta los expendedores al por menor. Sin embargo, la represión no es suficiente. El consumo de drogas y la drogadicción, inclusive la venta, el menudeo en los barrios, son fenómenos sociales muy complejos que se resisten a soluciones simples. Nuestro deber como sociedad es enfrentar este problema con un esquema de corresponsabilidad. Deben participar los hogares, es decir, las familias, los colegios, las escuelas y el Estado, particularmente en lo que tiene que ver con oportunidades de empleo a miles de jóvenes que se dedican a este tipo de actividades o al consumo de drogas. Con el concurso de todos los colombianos podemos prevenir el consumo y cuando esto falle, dar a los adictos asistencia que requieran para salir adelante de su enfermedad, porque son seres humanos que padecen una enfermedad. En suma, se necesita primero represión a los narcotraficantes, represión a quienes inducen a los jóvenes al consumo de droga y dos, atención y estrategias de prevención al consumo. Atención a los adultos desde un esquema de corresponsabilidad, familia, escuela y Estado. En Cámara Acción, este ha sido un nuevo campanazo de alerta sobre este peligro que hoy en día está presente prácticamente en todos los pueblos de Colombia. Hemos visto de dónde viene y cómo actúa el microtráfico, cuál es la situación legal de distribuidores y consumidores y cómo deben enfrentarse los casos de los jóvenes que lamentablemente caen en el hábito del consumo de las drogas. Ya sabemos cómo funcionan, ya sabemos qué hacer. Lo que sigue es prevenir, algo en lo cual somos responsables todos. De aquí nos vamos con las noticias que nos presenta Diana Margarita Soto. Hola Diana. ¿Qué tal, Otoniel? Saludos a ustedes, amigos televidentes. Aquí están las noticias que tenemos preparadas para esta emisión. La atención esta semana estuvo centrada en las sesiones plenarias de la Cámara de Representantes. Desde el Salón Elíptico nos informa Paola Tovar. Un saludo para todos. Agitada ha sido la semana de la plenaria de la Cámara de Representantes. Uno de los proyectos de ley aprobados es el que beneficia a los estudiantes del país con los préstamos del ICETEX. Presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Lara, cuéntenos qué busca este importante proyecto de ley. Hay miles y miles de jóvenes en Colombia desesperados por el peso de las deudas que tienen con el ICETEX. A partir de esta ley, que ya es de mi autoría y que aprobamos aquí en Cámara de Representantes y que va para Senado, la cuota que pagarán los deudores del ICETEX será proporcional al ingreso que ellos obtengan con su trabajo. Es decir, si un muchacho, por ejemplo, sale de la universidad y se gana 1.200.000 pesos, ya no tendrá que pagar cuotas de 500, 600 o hasta 700.000 pesos, sino que pagará cuotas de 120.000 pesos. Si el muchacho se queda, por ejemplo, consigue un empleo que solo le paga el mínimo, ese muchacho solo pagará cuotas de 44.000 pesos y no de 500.000 pesos, como pasaba antes, y se quedaba pues sin ingresos. Ya no necesitará codeudor a partir de este nuevo sistema.
y este es un sistema sin duda que va a humanizar mucho la relación de los jóvenes con esa entidad que presta para estudiar. Estudiar no puede ser una carga impagable para los jóvenes de Colombia, no puede ser una cuota que les impida adquirir una vivienda, construir un hogar. Con esto vamos a humanizar mucho los créditos y además eliminamos a los chepitos del ICETEX, no más costo del cobro prejurídico. Presidente, muchas gracias por ampliar esta información, noticia que beneficia a los estudiantes del país. Continúen ustedes con más información. Más de 4.000 colombianos han desaparecido este año en el país y lo peor es que nadie hace nada por localizarlos. La denuncia la hizo el representante Carlos Alberto Cuero. En Colombia siguen desapareciendo personas. Las familias viven no solo la angustia de ignorar el paradero o condiciones de su ser querido, sino también la frustración por ver que nadie hace nada. Ante la negligencia de los entes oficiales, la única salida es que sean las mismas familias quienes tomen las riendas de la situación. Nosotros como ciudadanos tenemos que darle una herramienta a esas familias, para que las familias digan, oh, por favor, bueno, por lo menos tengo algo para saber por dónde está, dónde buscar, dónde publico la foto, dónde está el equipo de inteligencia para que se dé cuenta dónde están nuestros seres queridos. En estado de alarma se encuentran los ambientalistas del país ante el anuncio de una extracción masiva de oro en el páramo de Santurbán, en Santander. La noticia ocurre justamente en momentos en que los límites del páramo están en un limbo a raíz de una decisión de la Corte Constitucional. Desde la Cámara surgen protestas por la decisión del gobierno. El anuncio del presidente Santos de una inversión de $1.000 millones por parte de Emiratos Árabes en un proyecto de explotación minera en el páramo de Santurbán, en Santander, desató las alarmas en la región. Aunque el gobierno asegura que el proyecto se encuentra fuera de la delimitación del páramo, líderes ambientalistas aseguran que sí afecta el ecosistema. En el Congreso, algunos representantes también se mostraron en desacuerdo. No se debería permitir ninguna explotación minera que de alguna forma esté atentando contra la biodiversidad y contra las fuentes hídricas en este país. Con esto finalizamos. En una semana regreso con las noticias más importantes de la Cámara. Regresamos al set de Otoniel. Gracias, Diana. Y así terminamos por hoy. En nuestro próximo programa, un tema que no deja de estar en la agenda pública: la protección infantil. Los peligros que corren nuestros niños hoy en día. ¿Están suficientemente protegidos? ¿Faltan leyes? O si son suficientes, ¿qué pasa? ¿Por qué siguen siendo víctimas? Nos vemos en una semana.